Pues bueno, chicos, vamos a concluir ya la parte de derecho procesal penal. Em, Como hemos visto, hemos transitado por lo que fue la reforma constitucional en materia penal del 2008, los cambios que se fueron dando con respecto al sistema inquisitivo y al sistema acusatorio. El periodo de estos 8 años de transición en cuanto a esta nueva forma de hacer justicia en materia penal que en nuestro país, pues propiamente no tenía este sistema, ¿no? Que se asemeja un poco a la familia inglesa, al common law. Posteriormente, vimos lo que es referente a la etapa de investigación, cuáles son las funciones del Ministerio Público, cómo debe de realizar la investigación, cómo debe de hacerse los medios de prueba, cuáles son las tareas que tiene que realizar, la audiencia inicial ante el juez de control, cómo se debe de desarrollar. Posteriormente vimos lo que era la etapa intermedia, que era el ofrecimiento y la admisión de todas las pruebas, la formulación de la acusación, en este caso respecto del Ministerio Público, acorde en aras a esta garantía de debido proceso y garantía de audiencia, y pues que también los imputados tengan conocimiento de lo que está realizando el Ministerio Público, qué es el hecho delictivo que se le está imputando, cómo lo pretende argumentar, y posteriormente las manifestaciones de la defensa, también de la víctima, ¿no? Y ahora llegamos justo a la última etapa del proceso penal en esos juicios orales, y obviamente también nos vamos a encontrar con la parte central del proceso. Esta parte central del proceso, ¿qué es ante lo que nos vamos a encontrar? Pues ya obviamente a la etapa de juicio. La etapa de juicio es la etapa en la que vamos a poder determinar, o el juez va a determinar, si hay culpabilidad o no de parte del imputado. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque aquí es donde se va a desarrollar el debate. Aquí es donde las partes van a buscar acreditar el dicho que se han presentado, ofrecer sus medios de prueba y que van a servir para dilucidar el, justo el tema de si hay una culpabilidad o no, si hay una causal de inocencia, y pues también se va a tener que desarrollar todo el desahogo de las pruebas. ¿Sale? Derivado de que esta es la etapa central, por así decirlo, del proceso penal acusatorio, en este caso del proceso penal acusatorio mexicano. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a ver cómo se van a presentar los argumentos eh, del debate por cada una de las partes, por la parte acusadora, por parte del acusador coadyuvante, que en este caso podría ser la víctima, también en este caso de la defensa, el análisis jurídico que va a realizar propiamente, en este caso, el juez de juicio oral, y finalmente el dictado de la sentencia. Es súper importante que sepamos qué es lo que vamos a encontrar en esta etapa. Y como lo hemos mencionado, hay ciertos principios que van a presentarse, y pues obviamente esta etapa también los va a cumplir, que en este caso son el de la inmediación, el de la contrariedad, el de la imparcialidad, el principio de inocencia y la publicidad. ¿Qué tiene que ver con la inmediación? Es decir, que todo tenga que irse de manera sin dilaciones, que sea uno tras otro los actos, que no haya que no medien como ciertas irregularidades, sino que se presente todo en transparencia, ¿no? Contrariedad es justo en esta lucha, por así decirlo, de argumentos y de medios probatorios para determinar, para que el juez pueda determinar si hay o no una culpabilidad. En este caso, encontramos la tesis formulada, en este caso por la parte acusadora, por el Ministerio Público, por la Fiscalía, y la antítesis, que en este caso vendría por el abogado defensor, por el imputado. Imparcialidad, que implica que justo el juez de control no va a actuar predispuesto a una resolución, no va a determinar si en ese caso el imputado es delincuente, ni mucho menos. O sea, es justo, él llega conociendo tal cual
los acontecimientos que se han dado ante el juez de control. También llega, por así decirlo, de manera en blanco para poder observar lo que van las pruebas lo que las pruebas se van a desahogar, va a poder encontrar cómo, em, pues sí, o sea, cómo se va presentando todo el desarrollo, por así decirlo, ¿no? El principio de inocencia en que es un principio constitucional, en este caso, con el cual la persona que está siendo imputada va a reconocérsele inocente hasta que se pruebe lo contrario. Es decir, hasta que todos los medios de prueba y la decisión del juez y del debido proceso se determine si es o no culpable de la comisión de un delito y de publicidad en el sentido de que cualquiera puede entrar a la audiencia respetando las características del desarrollo de la misma y por ende, toda la sociedad, podemos verlo de esta manera, van a tener conocimiento de lo que se está celebrando en esa sala de oralidad. Es justo el punto central. eh, Tenemos también que entender que las características que van a regir a esta etapa es que es una etapa meramente judicial. Aquí ya no estamos encontrándonos con una participación directa del Ministerio Público, que va a ser el encargado, por así decirlo, el rey de esta etapa, sino que en ese caso el rey y el que va a determinar cómo se celebra o cómo se realizan las actuaciones y el que le da un orden, en ese caso es el juez o el tribunal, dependiendo de la circunstancia, y es el que realiza la dirección y la realización de esta etapa procesal, ¿no? Es pública, ya lo mencionábamos, cualquiera puede presenciarla y obviamente esta presencia o esta publicidad lo que se busca, lo que está buscando o está garantizando es que se realice con plena transparencia y cumpliendo la ley y las garantías constitucionales y derechos humanos a las que las partes están sujetas, ¿no? Es oral en el sentido de que todas las actuaciones deben de realizarse orales. Ya la parte escrita ha pasado, ciertamente tiene que haber una constancia, que eso es lo que vamos a ir observando, pero todo tiene que ser oral, ¿no? Las manifestaciones que tienen que hacer en el momento justo para evitar dilaciones innecesarias y pues lo que se busca es justo el desahogo de cada una de las etapas de manera rápida, ¿no? Dialéctica, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una, un debate propiamente, ¿no? Entre las partes. No es de que una sola de las partes va a tener preeminencia o va a tener una parcialidad completa en el juicio como anteriormente en el sistema inquisitivo de manera precisa, la palabra del Ministerio Público del interés social prevalecía sobre la verdad histórica, ¿no? Entonces esto es algo que nos vamos a dar cuenta. Y dialógica, pues al final del día tiene que haber un diálogo. Las partes tienen que comunicar de la manera más eficaz lo que pretenden, sus pretensiones, y el juez lo tiene que ir desarrollando y debe de ir y debe de ir propiamente llevándolo, ¿no? ¿Qué vamos a ver en esta? Vamos a ver tal cual una audiencia de juicio y vamos a ir viendo cuáles son las etapas, en este caso, de cada una de ellas. Considero que esta materia, que es preeminentemente oral, que es preeminentemente práctica, necesitamos tenerla de esta manera. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir localizando justo cómo se van realizando las circunstancias. Es una maravilla que justo tengamos a la mano las audiencias. ¿Por qué? Porque con ellas pues nos podemos hacer una idea, ¿no? Sin necesidad de estar asistiendo. Obviamente, el objetivo, la idea es que ustedes en un futuro pues vayan y lleven los asuntos, que ustedes en un futuro puedan representar a alguien y lo hagan con la ética y con la fuerza necesaria para poder representar a alguien, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ahorita que están ustedes en etapa de aprendizaje, sí es importante que veamos esto y que vayamos desarrollando etapa por etapa, momento por momento. Y si vamos a ver
Justo vamos a poner la grabación, vamos a ver como todo el desarrollo y vamos a ir haciendo pausas justo para ver qué es lo que estamos presenciando, ¿no? Y al finalizar, posteriormente vamos a ver qué son los alegatos y cómo se emite la sentencia, ¿sale? Es muy importante el que sepamos cómo se están desarrollando estas etapas procesales. ¿Para qué? Para que al final del día ustedes no lleguen sorprendidos, ¿no? Actualmente, y como ya lo habíamos visto en derecho procesal civil, ya la reforma en materia penal ya tiene su tiempecito, ¿no? Ya tiene la reforma empezó en el 2008, propiamente teníamos un periodo de 8 años para que se llevara a cabo la adecuación de la enseñanza, la administración y la procuración de justicia en materia penal. Y obviamente, pues ya tenemos bastante caminito recorrido, ¿no? Ya tenemos cerca de 14, fue 2008, 2018, van 16 años aproximadamente, 17, en el que se ha ido desarrollando como todo este proceso de adecuación en materia procesal penal, ¿no? Que obviamente ha implicado como muchísimos retos para los litigantes, muchísimos retos para las partes, para las autoridades jurisdiccionales, en el sentido de que implica una mayor reparación y preparación de los juicios. Em, que ya obviamente podemos establecer como cierta rapidez, por así decirlo, o cierta agilidad mental. ¿Por qué? Porque las situaciones están pasando en el momento. No es de que diga, ¿sabes qué? Vamos a parar esto, dame chance, lo medito, lo hago y presento mi escrito, ¿no? O sea, en este momento ya no es así. Las manifestaciones y la realización de todas las etapas procesales necesitan que estemos totalmente despiertos y poniendo atención a lo que la otra parte está manifestando y lo que nosotros en un momento determinado tenemos que hacer. Entonces vamos a ver estas audiencias, vamos a irlas desenmarañando, justo para qué, para que tengamos la práctica, ¿no? Esta es una audiencia que dura bastante, pero sí es importante el que lo asimilemos, lo veamos. Votamos constituirse en la sala de audiencia número 6 para celebrar la audiencia de juicio oral dentro de la carpeta. En esta primera parte, el secretario está dando una introducción justo de quiénes son las partes, cuál es el proceso, cuál es la causa penal que se está presenciando, quiénes son los que van a desarrollar todo este debate y ante qué autoridad lo están realizando. Si se fijan, es casi de manera inmediata, es muy rápido. Esta audiencia viene dentro de su manual. Si se fijan, es bastante larga, son 3 horas con 26 minutos, o sea, sí es como de manera bastante larga, pero pues sí es importante el que te pongamos muchísima atención. Obviamente en materia penal estamos hablando de un tema de seguridad pública que pues a diferencia de una materia civil o de una materia laboral o una materia mercantil, si bien es cierto se toman temas delicados, acá pues estamos viendo que hay una afectación directa a un patrimonio, a una esfera jurídica y por eso de pronto a lo mejor y la tardanza es mucha, ¿no? Que pues también dependiendo como de la situación del asunto en el cual nos encontremos, pues vamos a poder visualizar en las otras materias también la duración bastante larga de las audiencias.
Si se fijan, también allí en esta video estamos viendo cómo está la publicidad. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas en la parte de atrás. Llega el juez. Ahí de nuevo cuenta estamos viendo la identificación de las partes. Hubo un cambio de la defensoría. Acá, justo dentro de la identificación, está hablando de la presencia de una de las partes, en este caso del ofendido. Ya manifestó justo como todo o toda la introducción, por así decirla, del debate, está dando cuenta de em, como de la forma en la que tuvo que suspender, dio una pauta de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar todo el procedimiento,
Puede haber en un momento determinado un recurso de apelación, sin embargo es necesario que se vayan aclarando las circunstancias por las cuales estamos ahí presentes, ¿no? Entonces sí es súper importante esta parte, el juez está preguntando por justo la parte acusadora y va a entrar algo bien delicado y bien importante. Ahí ya está dando una primera situación de irregularidad. Escogí esta audiencia justo porque hay una irregularidad. En este caso, el ofendido no se ha presentado en ninguna de las etapas procesales de este juicio y va a decir algo el juez bastante delicado. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta etapa procesal y la parte ofendida no se encuentre ubicada? Es decir, no sepamos dónde vive, no sepamos absolutamente nada de él. Él cuando presentó la denuncia manifestó una dirección y cómo es posible que hayamos llegado aquí y que no y que no se haya realizado nada, ¿no? Con respecto a la localización de esa persona. Imagínense, están hablando de que no hicieron todo lo posible. La persona que presentó la denuncia vive en Nezahualcóyotl, que es un municipio aquí en el Estado de México. Eh, Al tener el domicilio fuera de la jurisdicción de la Ciudad de México, del juzgado, se solicita vía exhorto al Poder Judicial del Estado de México que le notifiquen justo de las audiencias que están presentándose. La Ministerio Público les dice que intentaron hacer la notificación con respecto al domicilio de esta persona por medio del correo certificado y que tampoco lo lograron porque esta persona ya no vive en el domicilio que están señalando. Solicitan cuando ustedes en un juicio determinado no encuentren el domicilio de una de las partes, la forma de hacerse con él es girando oficios a diversas instituciones que nos puedan dar el domicilio cierto y correcto para la notificación. Cuando hablamos de personas físicas y nos han dicho que no es el domicilio, la forma de verificarlo y de certificarlo va a ser encontrándolo a través de su INE. El INE va a tener que hacer una búsqueda dentro de todos los datos del solicitante, dependiendo como de la información con la que tenga, y el INE tiene que rendir un informe en el cual debe decir de acorde a tal fecha en la que esta persona sacó su identificación, su credencial para votar, número fulanita de tal, de nombre fulano de tal, señaló como domicilio el ubicado en tal. Puede también ser el SAT, puede ser el IMSS, el Infonavit, dependiendo. eh, las instituciones van a ir dando sus informes y van a ir indicando si cuentan o no con la información. Si en un momento determinado dicen, ¿sabes qué? Es que este es el domicilio que yo tengo o no cuento con información, eso lo tienen que remitir en el informe y el tribunal o el juzgado tendrá que
determinar qué valor probatorio va a tener o si puede continuarse con el juicio hasta que se subsane esta irregularidad de no notificación. Recordemos que la notificación o el emplazamiento de una etapa procesal es como una parte central. En este caso en específico, al no notificársela al ofendido, en un momento determinado, supongamos que haya una, o sea, que él se entere de la situación y él pudiera presentar un amparo porque no se le notificó y no se llevasen todos los medios probatorios que le den certeza jurídica a él, o que en un momento determinado, sabemos que puede pasar en nuestro país, que el Ministerio Público diga: "Ah, sabes qué, es que yo nunca te encontré y la razón actuarial va a ser de esta manera, ¿no?". Entonces, obviamente tendríamos ahí una violación de la garantía de audiencia y del debido proceso. Es algo bastante delicado aquí que se esté presentando o que se dio continuidad a esta denuncia por una persona de la cual no se tiene la certeza de que viva en ese domicilio. Si se fijan aquí, el otro imputado son dos personas. Aquí es una continuación. Em, Aquí esta es una continuación de una audiencia de juicio. Al final, ¿qué es lo que normalmente tendríamos que encontrarnos? Si se fijan, o sea, les decía que esta es una audiencia bastante larga. Se tuvo que dividir en dos partes, justo por la cantidad de información. Ya se hizo la identificación de las partes. Ya se abrió de nueva cuenta, o se está abriendo de nueva cuenta la audiencia. Y ya también se debe de haber señalado el objeto del juicio. ¿Sale? Aquí, pues, obviamente, eh, el juzgado tiene que hacerse de los medios de prueba todo. O sea, como, pues sí, o sea, qué es lo que se viene a resolver, si fue un robo, si fue un homicidio, si fue una violación. El boletín judicial en este caso es un medio de publicidad para que pueda conocer, las partes puedan conocer la fecha de las audiencias. Dependiendo como en este caso de las legislaturas, obviamente ya tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice cuáles van a ser las notificaciones personales y cómo se han de realizar. Como podrán darse también cuenta, es bien importante que cuando tengamos el desarrollo de una audiencia oral, siempre es bueno llevar las notas, llevar el expediente, saber qué es lo que vamos a estar viendo. Necesitamos siempre, siempre, siempre tener un estudio previo, hacer nuestras anotaciones, para que podamos tener un mayor control. Obviamente hay un registro,
en escrito de lo que vamos a realizando y también podemos pedir las videograbaciones de estas audiencias. Esta es una videograbación, si se fijan, fue el 31 de enero del 2019, es una continuación, una audiencia de juicio. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Obviamente, la videograbación y esta persona, este licenciado, nos hizo el favor de subirlo a su canal de YouTube justo para ver el desarrollo de estas audiencias. Aquí tenemos otra vez una publicidad. Lo único que yo creo que es un poco delicado es que él está subiendo esta información y no sabemos si pidió o no la autorización de las partes que están ahí implicadas, porque en un momento determinado puede configurarse una situación, una violación al derecho de la privacidad. Pero bueno, esto nos ayuda con fines meramente educativos, no tenemos ningún interés dentro de este juicio, entonces nos ayuda precisamente a visualizar cómo se realicen. Aquí hay una violación procesal más. Justo las fechas de publicación tienen que estar agregadas en el expediente. Acá el secretario se está dando cuenta que no. Esta irregularidad es una irregularidad 100% causada por el juzgado. Es responsabilidad del juzgado que todas las actuaciones estén cosidas, que todos los medios de prueba no se hayan perdido, que se haya hecho un registro. Y es desafortunado porque en muchas de nuestras instituciones judiciales, independientemente de la materia, tenemos estas circunstancias, ¿no? Que de pronto pierden los expedientes, que de pronto no están cosidas de manera adecuada los medios de prueba, los documentos, que no tengamos, que no tengamos propiamente la, la actualización de estos datos, ¿no? Allí el juez está dando una introducción de justo qué derecho se le está reconociendo a la víctima dentro del proceso penal en la etapa del juicio oral.
Si se fijan ahí está hablando otra vez de los medios de prueba, el peritaje que tiene que desarrollarse, el cuestionario que se le tiene que realizar. em, Se admiten sus medios de prueba, pero el perito no asiste. Aquí el juez le pregunta directamente a la fiscalía el cómo justifica que no esté el denunciante y en este caso el peritaje. Aquí la fiscalía está haciendo está intentando rescatar el tema de que la parte acusada no, perdón, la parte que ha levantado el señalamiento, la denuncia no se encuentra, ¿no? Y está diciendo prácticamente la fiscalía, el Ministerio Público, que ellos realizaron con todos los medios la necesidad de poder notificarle de la situación en la que se está llevando la investigación de la denuncia que él presentó. Como les decía, no es bastante delicado porque si no tenemos la certeza de que una persona fue y presentó una denuncia, ¿con qué calidad podríamos argumentar en un momento determinado que esa denuncia no fue creada o que no fue levantada de manera parcial, ¿no? Y errónea? Entonces aquí el Ministerio Público está justo argumentando el cómo tendría que desarrollarse o cómo tiene que valorar el juez el que esta persona no se encuentre y posteriormente con el medio de prueba que estaba a manos de este perito. Es bastante delicado que la perito no se presente porque al final del día es un órgano dependiente de la fiscalía, ¿no? Normalmente la fiscalía presenta sus peritos y es bastante delicado que la misma perito no se presente en la audiencia de juicio, ¿no? Que no sabemos cómo en un determinado momento lo puede determinar el juez o si puede declarar desierto ese medio probatorio en el sentido de que no está presentando y que ya se había solicitado la presencia de esta persona. Aquí el juez le está haciendo precisamente esta mención que ya les decía, ¿no? ¿Cómo es posible que no exista un domicilio no notificar? Aquí está hablando el juez justo de un derecho de las víctimas, ¿no? Cuando ustedes recordarán cuando hablábamos del sistema inquisitivo, las víctimas no tenían una participación, simplemente se consideraban que se había afectado la paz pública y obviamente eso
no le daba una voz y un voto a las víctimas, ¿no? No había una forma de tratar de resarcir el daño. Y al final el juez aquí lo que está diciendo es, este es un derecho, no es una imposición del Estado, ¿no? El Ministerio Público no tiene otra más que desistirse de los medios probatorios, que en este caso la presencia de la víctima pudiera presentarse, por ejemplo, una testimonial, una confesional, que a lo mejor en un primer momento eh, el Ministerio Público pudiera hacer valer o pudo haber hecho valer en su acusación, en la formulación de su acusación y como medio de prueba para hacerlo valer, ¿no? Esto ya es de por sí, como lo decía el juez, una circunstancia irregular en el sentido de que no da la certeza jurídica de que realmente el proceso se esté llevando de manera adecuada o que la formulación de la acusación tenga las bases suficientes para estar acusando a dos personas de haber cometido algún hecho ilícito. ¿Por qué? Porque al final del día, si no existe, entre comillas, la persona, eh, ¿cómo se pudo haber formulado una denuncia, una querella con respecto a estas dos personas? Es ilógico. Y más que esta persona ya no le dé continuidad a la denuncia, ¿no? Aquí ya está dando apertura al debate y a la formulación de debates de los alegatos que va a realizar. Va, va a proceder justo a, a establecer cuáles son los medios probatorios, va a empezar con los testigos, los va a nombrar y esto va a dar paso a ya propiamente el desahogo que tiene que realizar el poder, en este caso el juzgado. Si se fijan, las personas que ingresaron son son los testigos. Fíjense aquí la importancia, está haciendo una prevención a los testigos, ¿no? No pueden tener una comunicación, no pueden tener un conocimiento previo. ¿Por qué? Porque esto puede generar
una circunstancia de irregularidad y de manipulación, en este caso de los testimonios. Em, ¿Cuándo nos tenemos que dar o cómo nos podemos dar cuenta que un testimonio ha sido manipulado o ha sido aleccionado? Cuando las palabras que están utilizando todos los testigos son exactamente iguales. Aquí, ¿cómo nos estamos dando cuenta? O sea, al final del día, y lo podemos ver en la vida cotidiana, ¿no? La experiencia que cada uno de nosotros tenemos con respecto a un mismo hecho va a tener diferente perspectiva. La forma en la que nosotros lo presenciamos va a generar cierta impresión en nuestra realidad. Entonces, ¿cómo es posible que en este caso son dos, cuatro, seis, siete, ocho personas tengan exactamente las mismas palabras para el mismo hecho? Ahí obviamente pues va a generar una duda en cuanto a la convicción, en cuanto a a la situación jurídica presente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día cada una tiene su impresión. Por eso, actualmente, y dentro de la materia probatoria, es un poco, en cualquier materia, eh, la prueba testimonial no necesariamente puede ayudarnos o sea, puede ayudarnos o puede perjudicarnos completamente para que una sentencia salga favorable para nosotros, en el sentido de que eh, los testigos de pronto pueden entrar en contradicción y eso obviamente ya generó cierta duda de la veracidad de los hechos, ¿no? Tampoco puede pasar eso que yo les mencionaba, ¿no? Todos exactamente dicen las mismas palabras, entonces la contraparte puede pronunciarse y decir, ¿sabes qué? Estos testigos están aleccionados eh, y al final del día yo ya no tengo una certeza de que realmente ellos hayan presenciado las circunstancias, que también hay de testigos a testigos, hay testigos de oídas, es decir, que no presenciaron el hecho, pero que alguien más les comunicó. Es decir, les contó el chisme, ¿no? Y hay testigos de hecho, que son los que presenciaron la circunstancia y los que tienen la información de primera mano. Aquí están justo preguntándole si tiene alguna relación con los imputados. ¿Esto por qué? Porque si hay una relación, no están obligados a declarar contra ellos, en el sentido de que solo es un derecho que pueden tener aquellos que son independientes a estas personas. ¿Por qué? Porque al final del día estamos viendo el cuidado que tiene el Estado con respecto al vínculo, ¿no? De una forma u otra hay una conexión, o sea, si hubiera el vínculo, hay una conexión afectiva con respecto a ellos y podría generar también ciertas circunstancias familiares que no se busca como el afectar. Además que no ayudaría a al desarrollo como de esclarecer la verdad.
Ahí está dando una identificación de los testigos. La mayoría de los testigos son los policías, el peritaje los peritos que están, el perito que quedó, entonces prácticamente todos son servidores públicos. Ya les pidió que se retiren. Ahí está dando el análisis o empezando el análisis. Se está dando lectura o se va a dar lectura a la acusación, es decir, va a decirles por qué lo están culpando, porque está empezando el proceso y la audiencia del juicio oral. Ahí está hablando propiamente de lo que es la acusación, es por un delito de robo con violencia. Obviamente la violencia y con el arma de fuego lo va a agravar. Está mencionando cuáles fueron los bienes de los cuales se vio despojada, en este caso la víctima, que no se encuentra presente y está señalando
qué fue lo que le despojaron a esta persona, ¿no? En qué lugar geográficamente se encontraba, iba, eh, por lo que va relatando el juez, en dirección al metro Chabacano, aquí en la Ciudad de México. Se acercan los dos presuntos acusados, o los dos acusados, y lo amagan y le retiran sus pertenencias, le ponen una pistola en el estómago, y lo despojan de su cartera, de 150 pesos que traía y de sus identificaciones. También hace una evaluación justo de los bienes. Menciona que no hay acuerdos probatorios, justo que se llevaron a cabo dentro de la audiencia intermedia. Recuerden que esos acuerdos probatorios lo que hacen es depurar el procedimiento, es decir, determinan cuáles son los hechos no controvertidos, cuáles son los medios probatorios de los cuales se van a ir desistiendo, que no o que van a dilatar el procedimiento, que de todos modos el juez de juicio oral en este momento determinado puede determinar que el acuerdo probatorio no es necesario en razón de que dilataría más el proceso, o si lo aprueba. Eh, Obviamente, pues aquí no hubo un acuerdo, eh, los medios probatorios están, por eso también podemos ver que hay una audiencia bastante larga. Se está haciendo la acusación precisamente de que los policías sembraron la cartera, sembraron justo la pistola en contra de estos dos imputados, ¿no? Que ahí genera una situación de duda por lo mismo de que la misma víctima no se está presentando a seguir con el juicio, ¿no? En el sentido de que ¿cómo es posible que no exista víctima y que tengamos dos acusados por el robo, ¿no? Les dio la voz a las tres partes.
Aquí ya está propiamente, va a empezar ahora sí el debate. ¿Qué va a implicar? Las partes tienen que dar sus alegatos de apertura. ¿Qué implican los alegatos de apertura? Justo lo que implican es el que sea una, por así decirlo, como una pequeña, como un pequeño resumen de hacia dónde quieren realizar el desarrollo, hacia dónde podría realizarse el desarrollo del juicio, ¿no? ¿Qué medios probatorios van a ofrecer? ¿Con qué fin? Pero de manera muy sucinta. ¿Esto para qué? Para que pueda determinar cuáles van a ser, qué relación tienen cada una de las pruebas con los hechos que están ahí vertidos. Es una pequeña, por así decirlo, resumen de lo que las partes están diciendo, de por qué es necesaria que se tome su pretensión. Si se fijan ahí, ya está diciendo cuál es el hecho. Está utilizando también un medio argumentativo en ese sentido al decir del trauma que implica que alguien sufra el robo, ¿no? Esto es bien, bien importante, es bien delicado porque al final del día los medios argumentativos, los argumentos que presente cada una de las partes va a dar pauta al tribunal a determinar si es o no procedente su pretensión, ¿no? Entonces es súper importante el que tengamos esta visualización. eh, es muy claro la forma en la que se va a llevar el desarrollo y pues obviamente ya va a entrar propiamente a lo que está buscando la fiscalía en un primer momento, es el decirle al juez por qué tiene que tomar en consideración su pretensión, su argumento y en este caso se imponga una pena punitiva, una pena a estos acusados, ¿no?
Ella está hablando justo del tipo penal, del nexo causal, cuáles son las agravantes de la acción del imputado. Allí está hablando de cuál tendría que ser la pena para estas dos personas. Aquí ya justo fueron, si se fijan, muy concreto. O sea, fue de, este fue el hecho, esto es lo que ocasionó, y esta tiene que ser la sanción. O sea, es como una breve reseña de lo que está buscando, en este caso, la fiscalía. En caso contrario, en contrario sensu, los defensores tienen que realizar esta, por así decirlo, su alegato, que tiene que ser prácticamente en el mismo sentido, pero buscando la absolución. Es decir, a ver, ¿por qué esta acusación de la fiscalía no me puede ser aplicada? ¿Estuve o no estuve en el lugar? ¿En qué momento fue? ¿Conozco a la persona? ¿No la conozco? ¿Cuáles fueron las situaciones de hecho? ¿O por qué no se está cumpliendo con este tipo penal y con las especificaciones que está teniendo? El juez le va a dar la voz, el uso de la voz a la parte, acusada. Aquí el defensor de la víctima está dando también su alegato de apertura de por qué debe de condenarse a estas personas. Vamos a adelantarle justo para ver ya los medios probatorios. Aquí ya vimos cómo se hacen los alegatos, ¿no? Un alegato de apertura, en este caso por el acusador coadyuvante, que en este caso es la defensoría de la defensa de la víctima, que en este caso se impuso, pero que pues no se tiene la certeza de que esa persona realmente exista o no. Y, o si existe, pero pues en el domicilio en el que habita no, nunca lo encontraron, ¿no? Entonces ahí hay una irregularidad. Pues acto seguido le va a dar la voz ya les decía, a la parte defensora de los imputados y va a entrar después, una vez hecho esto, el juzgado va a entrar al análisis, el juez va a entrar al análisis de los medios probatorios. Entonces vamos a adelantarle allá. Ya está hablando del medio probatorio de los testimonios directamente. Entonces, eh,
Aquí ya está citando al primer testigo. Si se fijan, le va a dar paso a la persona de la tercera edad a la cual le ha hecho como ciertas aclaraciones, justo en la circunstancia de la que esta persona se encuentra. Es muy importante que pongamos atención, estemos en todo momento listos a estas circunstancias. Si se fijan ahí, los abogados, tanto la Defensoría de la Víctima como el Ministerio Público, está haciendo anotaciones de la misma manera que tienen ahí como el guión lo que van a preguntar. Normalmente una testimonial y la confesional misma empieza con los datos de identificación de la persona a la que está presentándose. Es decir, su nombre, su domicilio, su edad, su profesión. Eso es como una mera identificación. También va a hacerse en un momento determinado el señalamiento si tiene o no una relación con esta persona y finalmente si tiene algún interés con respecto al juicio. Esto es bien importante y es algo que de pronto a mí me ha pasado que uno puede aleccionar muchísimo o preparar a sus testigos y de pronto los testigos, chin, la riegan, ¿no? Cuando les preguntan, ¿quién tiene algún interés? Sí tengo algún interés. Obviamente, esto ya menosprecia el valor probatorio de la prueba en el sentido de que esta persona sí desea que esta situación se resuelva porque va a tener un beneficio, ¿no? O, o cuando le preguntan, bueno, ¿quién le dijo que viniera aquí? Y contestan, pues es que el abogado, obviamente esto ya da un indicio de que se aleccionó a la parte, a las personas, ¿no? Que están rindiendo el testimonio y obviamente, pues ya todas las testimoniales o este en específico esta testimonial va a estar viciada y no va a dar un no va a tener un valor probatorio adecuado para resolver el juicio. Entonces, sí es bien delicado de pronto que los testigos no comprendan lo que esté preguntando o lo que pueda en un momento determinado pasar en la audiencia. Tienen que ir muy seguros. Sé que de pronto cuando nosotros presentamos a un testigo, la gente se pone muy nerviosa, se pone bastante estresada porque no está acostumbrada a presentarse ante una autoridad y rendir lo que aparentemente existió en la realidad. Pero pues sí es bien importante el que los preparemos, les digamos antes, tranquilo, no pasa nada, únicamente te vamos a hacer unas preguntas de lo que realmente pasó o de lo que tú presenciaste, ¿no? Eh, Desafortunadamente, pues en ocasiones los nervios ganan, pero tú tranquilo, ya lo platicamos, tú ya sabes cómo pasaron las cosas, no te estreses. Aquí en este caso es un perito. Aquí el perito está dando su testimonio de, normalmente que tenemos que observar, ya en su momento en procesal civil lo veíamos, ¿no? Cuando se presenta un dictamen, se tiene que desarrollar en qué materia es el dictamen, qué medios se utilizaron para poder desarrollar el análisis de lo que se está dictaminando, por qué se utilizó eso, cuáles son las conclusiones, cuáles son los objetos que fueron objeto del peritaje, cuáles son los bienes, por así decirlo, objeto del dictamen cómo determinó que corresponde a cierta situación y no a otra. Entonces, todo el dictamen va a realizarse de esta manera.
Este peritaje está hablando justo del arma con la que supuestamente amagaron a la víctima. Y se necesita se necesita una descripción propiamente del arma. Acá está diciendo que justo esta arma no es un arma de fuego, sino que únicamente es como para establecer una detonación, ¿no? Es decir, que haya un sonido bastante fuerte de esto, dio las características de la pistola y él está mencionando no es una pistola, es únicamente algo que sirve para que se escuche la detonación, pero no es una pistola como, bueno, es una pistola, tiene la forma de una pistola, pero no tiene la función de un arma de fuego, es decir, no sirve para quitarle la vida a alguien más. Aquí ya terminó justo de dar su peritaje, los cuestionamientos de la fiscalía. Va a entrar el cuestionamiento de la defensa. Aquí ya nos dijo cómo recibió el arma, que fue lo que preguntó la defensoría. Nos dice que supuestamente recibió esta supuesta arma de fuego sellada y está preguntándole cómo más. Aquí está preguntándoles justo cómo recibió el arma. Es bien importante porque em, todo tiene que tener un protocolo, tiene que tener justo una seguridad jurídica para el que esté recepcionando los medios de prueba. Imagínense qué pasaría o qué pasa normalmente también en nuestro país, que desafortunadamente luego nuestros servidores públicos no cuentan con las herramientas necesarias para realizar su trabajo o están en muy mal estado. ¿Qué pasaría si en la caja de cartón donde en teoría tenían que haber llevado el arma,
la bolsa no estuviera sellada, pues obviamente esa prueba pierde el valor en el sentido de que no se está cumpliendo con el protocolo para la entrega. Es decir, yo no sé si ese objeto en el cual me están entregando dentro de la caja pueda tener cierto, o en un momento determinado, cierto valor probatorio. No sé, no tengo la constancia de si es o no esa prueba, ¿no? Si es esa y no es otra. Entonces, eso ya genera cierta incertidumbre y cierta duda. Es una deficiencia dentro de nuestro sistema de procuración y de administración de justicia, que desafortunadamente no siempre contamos con los elementos necesarios para que puedan rendir sus declaraciones. Vamos a parar un poco aquí. Les quiero explicar de manera concreta cómo tenemos qué es lo que seguiría, ¿no? Bueno, ya dijimos que ya dieron los alegatos de apertura, después de los alegatos de apertura y de de que se les dio la base el uso de la voz a cada una de las partes. Lo que sigue es que el tribunal va a admitir los medios de prueba necesarios para el desahogo, ¿no? Bueno, más bien ya están admitidos, esos medios probatorios van a empezar a desahogarse. Aquí ya vimos durante la grabación justo el cómo se desahogó esta testimonial del perito, en el cual se les está preguntando cuáles fueron los medios en los cuales ellos o esta persona que se de nombre Félix desarrolló el análisis, ¿no? Cómo determinó si era un arma de fuego o no, qué es lo que pudo encontrar o si es una documental, pues el análisis de la documental si es alguna otra cuestión, supongamos que hay una violación o supongamos que hay alguna otra circunstancia, algún otro delito un poco más fuerte, pues tiene que entrar un perito en medicina forense, por ejemplo, ¿no? Un perito en psicología para que pueda determinarse si es o no real que aconteció y la persona no está inventando, o si la forma en la que se realizaron las lesiones o se propició la muerte en caso de un homicidio fueron acordes o las heridas que quedaron fueron acordes justo a lo que el Ministerio Público está acusando, ¿no? También en el caso de, no sé, pensemos en un fraude de un título de crédito, hace rato que estábamos hablando de ellos, o de alguna otra circunstancia, em, tendría que entrar un perito en documentoscopía, en grafoscopía, no la grafología, documentoscopía o grafoscopía, que es justo el análisis de si los documentos son veraces y si las firmas fueron colocadas por la persona a la cual se le está imputando, ¿no? Entonces, es bien importante todo el desahogo de esto. Una vez que los medios probatorios se han hecho por primero en parte de la fiscalía, tienen que entrar después los de la parte, los del acusador coadyuvante y luego los de la defensa en la misma forma en la que se desarrollaron para la fiscalía. Es decir, tienen que tener un orden y tienen que tener una relación directa con los hechos. Recuerden, toda prueba tiene que ir relacionada con los hechos. Si una prueba se ofreció y no tiene relación con el hecho, esta prueba se tiene que desechar porque no aporta nada al desarrollo de la litis. Posteriormente, y después de todo el desarrollo del desahogo de las pruebas, lo que vamos a encontrar son los alegatos de cierre. Los alegatos de cierre que son justo si los alegatos de apertura fueron como una mini historia, por así decirlo, un mini desarrollo de cómo se va, qué es lo que se va a hacer. Pues los alegatos de cierre son las conclusiones a las que se llegan después de todo el desahogo de las pruebas, de todo el conjunto. Digamos que los alegatos de apertura fueron únicamente de las pruebas ofrecidas por la parte que las está dando, ¿no? En el caso de la fiscalía de por qué de mis pruebas se tiene que determinar la culpabilidad. Aquí no, aquí es con todas las pruebas tanto ofrecidas por las demandas, en este caso por el acusado, como el del acusador coadyuvante y de la fiscalía. Y cada una de las partes va a tener que dar estos argumentos. Ah, ¿sabes qué? Yo vi que del todo el desarrollo generó contrariedad estas pruebas ofrecidas por tal, pero con mi prueba se determina esto, entonces tiene que ser esta la resolución. Una vez que ya se han hecho todos los alegatos de cierre, posteriormente el, van el juzgado le va a dar el uso de la voz a cada una de las partes, en este caso al Ministerio Público y al abogado defensor para que hagan el derecho de réplica.
Obviamente esto va a tener sus limitantes porque si no nos volveríamos a, es que tú ya dijiste esto y ahora yo tengo que mencionar esto. O sea, no únicamente lo que se busca es que se tengan los elementos argumentativos necesarios para la realización de, de la audiencia, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después? El juzgado o el juez le va a dar el uso de la voz al acusado para que exponga lo que a sus intereses corresponda. Es decir, le va a dar el uso de la voz, va a permitirle el que manifieste lo que él considera. Ah, ¿sabe qué, señor juez? Derivado de todo esto, yo no tuve ninguna participación, no sé, pensemos, yo no me encontraba en este lugar, se me levantó, yo iba rumbo a mi casa y me llevaron a este sitio, ¿no? O a mí me obligaron, o a mí me pasó esto. Entonces, aquí el acusado va a tener el derecho de explayarse, que también puede agarrar y decir, yo no quiero, simplemente entiendo y ya. Una vez que el acusado expone lo que a su derecho convenga, el presidente, o en este caso el juez, va a cerrar la audiencia. Y después del cierre de la audiencia, en teoría tendría que haber o sea, puede haber en ese mismo momento la emisión de la sentencia y pedir un breve receso como para, también el mismo juez va haciendo anotaciones de lo que pasó en la audiencia y determinar si hay una culpabilidad o no. Esto es bien importante, es bien interesante porque aquí yo creo y siempre he sido de la idea de que cuando tenemos buenas sentencias, vemos la calidad de personas juzgadoras, qué tanta preparación tienen, ¿no? Desafortunadamente, no siempre tenemos gente preparada, ¿no? Pero cuando tenemos gente realmente preparada, vamos a ver la calidad del trabajo y análisis jurídico que tiene esta persona en un determinado momento. Después, ¿qué es lo que va a hacer? El juez va a rendir o va a dictar su sentencia, en la cual va a tener únicamente dos sentidos. El primero es que haya una culpabilidad o la absolución, ¿no? En el sentido de que se puede decir, ¿sabes qué? De todas las pruebas ofrecidas, no hay una causa penal cual se pueda seguir con respecto a los presuntos delincuentes, entonces, pues se ordena su liberación si pues, estuvieron privados o se les declara la inocencia, entonces no hay nada que perseguir o, en caso contrario, de los hechos señalados por la Fiscalía y de todos los medios probatorios y los argumentos que han dado dentro de la audiencia de juicio, sí se puede determinar que hay un nivel de responsabilidad de una conducta delictiva y por ende tiene que tener esta pena. Entonces, al final del día, es únicamente los dos sentidos que pueden presentarse, no puede ser un sí pero no, tiene que ser tal cual clara. Y obviamente, pues ya lo hemos visto en materia civil, es importante que lo veamos en materia penal, también tiene una cierta formalidad. Acuérdense, todo acto de autoridad debe tener un fundamento y una motivación. Y en este caso, pues el fundamento son los preceptos legales en los cuales el juez ha determinado que se ha desarrollado la audiencia y que puede decir si hay o no una culpabilidad. En el caso concreto, ¿con qué qué estamos encontrándonos? Ah, ¿sabes qué? Y si se fijan en todo el transcurso de la audiencia, se están citando artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales y de otras legislaciones relacionadas. Con esto que se da, se está fundamentando. El juez, si se fijan, está siendo muy puntual y las partes están siendo muy puntuales en em, en cuáles son los artículos en los cuales está basando para poder determinar su argumento, para poder fundar su argumento. En el caso concreto, el juez los tiene que realizar porque es su obligación. Si el juez únicamente hace la manifestación y no da el fundamento jurídico, esa manifestación es ilegal. ¿Por qué? Porque no está eh, dando el fundamento jurídico con el cual está determinando la inocencia o la culpabilidad de una persona y por ende esta resolución que él está emitiendo está siendo violatoria de derechos humanos y de garantías constitucionales como son el debido proceso y la garantía de seguridad jurídica. Entonces, eso ya en su momento en el procesal civil, ya lo veíamos, cuando se emite una sentencia, a pesar de que se haga en la misma audiencia de juicio, tiene que estar transcrita. ¿Por qué? Porque eso se puede recurrir ya sea en la audiencia en la segunda instancia por un recurso de apelación o en un momento determinado en contra de un amparo. ¿Por qué? Porque al final del día, el juzgado de distrito en materia penal que resuelva sobre esto tiene que tener precisamente la historia del expediente y cuáles fueron, a razón del quejoso, las causas por las cuales él considera que se violentaron sus derechos humanos.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de entender siempre? Que debe tener un objeto y que este objeto se tiene que centrar meramente en los hechos y meramente en los fundamentos jurídicos con los cuales se encontró, ¿no? Em, ¿Qué podemos observar? Que pues la sentencia es una decisión libre, no es arbitraria por parte del órgano jurisdiccional porque precisamente se tiene todo el contexto de lo que se ha realizado durante el juicio, desde la etapa de investigación y que se refleja tanto en la etapa intermedia como en la etapa de juicio con la acusación formulada por la fiscalía, como pues todo lo que ha pasado durante el juicio, ¿no? Este juez, pues uno se da cuenta de que está plenamente enterado de qué va con el expediente, ¿no? Qué fue lo que se presentó, por qué no se presentó, quiénes están presentes, quiénes no, y que no logramos percibir que quedó como volando. O sea, él conoce el expediente, él de primera mano ha recibido toda la información adecuada de las partes y puede decidir de manera libre, no hay una coacción. Si hubiera una coacción, y si lo pensamos en otras materias, esta decisión está violentando garantías individuales, derechos humanos de las personas, en el sentido de que él ya no está eh, realizando esta determinación de manera imparcial, sino que él ya está viendo mermada su facultad como servidor público y con la facultad de realizar un desarrollo libre porque está mediando violencia o amenaza, ¿no? Entonces esto ya está viciando en este caso el procedimiento y por ende pues ya no tendríamos una garantía de que se está realizando la administración de justicia de manera imparcial. Chicos, esto sería todo por la materia de derecho procesal penal. Si tienen más dudas, pues pónganse a leer, pónganse a estudiar, revisen el material. Hay muchísimo material, curiosamente en materia penal hay demasiado, en otras materias también, pero normalmente en materia procesal penal y procesal civil hay demasiado material. Ustedes revísenlo. En ocasiones nosotros tenemos o creemos que con la teoría tenemos, sí es importante la teoría, pero también es la práctica. Entonces, en la medida de lo posible, vean y métanse a audiencias. Si tienen oportunidad de pronto de empezar a trabajar en algún despacho o de asistir a alguna audiencia, háganlo. Eso nos da una visualización de lo que estamos realizando y principalmente de lo que vamos a llevar a cabo, ¿no? Entonces, les conmino a que sigan preparándose, que sigan estudiando. Recuerden, el ser abogado implica un estudio constante. No tenemos que saber de todo, pero pues siempre tener las bases es bueno, ¿sale? Cualquier cosa estoy a su disposición. Ya tienen mi número telefónico y estoy para servirles. Cuídense y échenle ganas a su examen.